Empezamos de una vez nomás. No, Ya. no apareció la cuenta regresiva, pero bueno, allá estamos Aquí en está, línea. 10, 11. Ah, Ah, no, ya ya estamos estamos, grabando. ya estamos en línea. Ya estamos al aire, ya. Sí, ya estamos en línea, así que buenos días para todos los que nos están visitando hoy día. Buenos días, David, también. Hola, buenos Tu días. primera semana de vacaciones, ¿no? Estás de vacaciones. Esta es, sí, es la primera. Qué bien, hermano. Ah, no, la segunda. ¿La segunda? ¿Esta semana Sí, empieza la segunda? esta ya estamos con la segunda. Ah, ya, súper. Qué bueno, ya estamos aquí conectados, veo que se están conectando personas y bueno, ahora sí que no voy a decir lo de la semana pasada, porque la semana pasada pensé que había más gente y era yo el que estaba conectado. Pero buenos días a los que se están conectando y están también entrando aquí al conversatorio, el conversatorio del lunes, pues, ¿no? Hemos Mm. estado charlando esta última semana, David, del Espíritu Santo y bueno, a medida que vamos hablando, han ido saliendo muchas cosas, muchas preguntas, ¿no? Por ahí, el lunes pasado tuvimos una reunión de grupo pequeño aquí en mi casa de charla bíblica y una hermana de la iglesia estaba preguntando acerca de algunas cosas del Espíritu. Entonces están mirando esto y están saliendo preguntas. Pues no, obviamente no da para abordar todo lo que se pregunta, pero sí, por lo menos para estar como en la línea de lo que la gente también quiere aprender, ¿no? Pero bueno, hace varias semanas ya estamos hablando del Espíritu Santo y el lunes pasado empezamos a hablar acerca de cómo nos guía el Espíritu Santo, ¿no? Mm. Y esta mañana queremos también seguir conversando acerca de eso, cómo nos guía. Entonces, si querés, podés introducirnos un poquitito al tema y vamos charlando sobre lo demás, pues. Sí, que recordemos la semana pasada, por ejemplo, que estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, sí o sí, la primera a lo que hicimos referencia es que guía a través de la palabra. Mm. Si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, tenemos que empezar a respetar lo que es la Escritura, leer la Biblia, obedecer las Escrituras, que no es solamente leer y quedarse ahí, y Ajá. que es todos los cristianos, de todas las tendencias, carismáticos, un poquito más, un poco menos, o cesacionistas, lo que sea, todos tenemos una creencia, que es que las Escrituras son inspiradas del Espíritu Santo. Tenemos Escrituras los cristianos. Esa es la creencia básica de cualquier movimiento cristiano. Y esas escrituras vienen del Espíritu Santo. Claro. Entonces, decir cómo quiero ser guiado y no incluir la opinión que dice la Biblia en un tema es no ser guiado por el Espíritu Santo. Y Mm. en eso a veces los cristianos nos caracterizamos por ser poco instruidos, Mm. poco lectores de la Biblia. Sí, Entonces, y lo segundo era la iglesia. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre la iglesia? Que claro. sea importante la iglesia, que no existe ese cristianismo a los llaneros solitarios en donde, ya, yo soy guiado por el Espíritu Santo porque leo la Biblia, Ajá. pero no te juntas con nadie, no das tu corazón por nadie, vas a la iglesia como quien va al estadio, como quien va al cine. Hablamos Claro. de eso y a veces hasta como, qué aburrido el coro, el predicador, que fome, ninguna Mm. instrucción. Y vamos a puro opinar como ir al cine, y ese no es el propósito de ir a la iglesia. Pero Claro. Dios nos guía a través de la iglesia también, a través de hermanos que se involucran en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y Mm. nosotros ayudando a otros también. Y en eso se nos fue el tiempo y ahí quedamos. Sí, claro, no, es buenísimo, pues no poder hacer un recuento también de todo eso y también ver lo que los hermanos que se conectan van pensando. Yo quisiera aprovechar la oportunidad también a medida que vamos avanzando, eh, que los que van conectándose también puedan ir aportando sus ideas, porque el conversatorio implica hablar nosotros sobre el tema, pero también escuchar lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, yo Exacto. sé que hay muchos pensamientos sobre el Espíritu Santo, muchas cosas que son de pronto, que están como ahí en la nebulosa porque la gente no conoce, pues, ¿no? Y la verdad es que yo diría que ninguno de nosotros, por mucho que estudiemos la Biblia y el tema, vamos a andar siempre ahí como no alcanzando
a tener la claridad suficiente sobre lo que es el Espíritu Santo. Pero podemos ir por lo menos mirando algunas cosas que nos ayudan, ¿no? A darnos cuenta de cómo Él trabaja. Pero claro, estábamos hablando de cómo nos guía. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo a los cristianos y cómo guía el Espíritu Santo a las personas que no son cristianas para que sean cristianas? Porque también eso es parte de todo lo que Él hace, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Es muy interesante ver eso. Y sí, no hay llanero solitario. A lo mejor este concepto del llanero solitario es antiguo, ¿no? Porque ahorita... Es bien antiguo, me acordaba, Sí, es como las generaciones de ahora que... ¿Y eso? ¿Llanero solitario? ¿Qué es eso? claro. Es como hablar de... Pero es básicamente hablar de un cristiano que se acostumbra a vivir solo su cristianismo y honestamente no funciona, ¿no? El cristianismo es para vivirlo en comunidad, no es para vivirlo solo. Y el Espíritu Santo tampoco vive solo. De hecho, interactúa muchísimo, está siempre en movimiento, es algo constante su movimiento, no está simplemente él tomando decisiones, simplemente él haciendo cosas. No, el Espíritu Santo está trabajando en comunión íntima con Dios, con Jesucristo, con el ser humano, está interviniendo en diferentes situaciones. Ahora mismo yo estoy convencido de que el Espíritu Santo está trabajando, ¿no? Está trabajando en nosotros, está trabajando en los que escuchan, que son cristianos, que no son cristianos, está trabajando y va a trabajar también por medio de todas las cosas que hace. Entonces es dinámico, el Espíritu Santo es dinámico, no es estático, no se centra en una sola cosa, hace muchas cosas al mismo tiempo. No sé si tú viste una película, hace tiempo se estrenó una película que se llama La Cabaña. Sí, la vi. ¿La viste? Claro, Sí. no es una película enfocada completamente en la Biblia, o sea, eh, tiene una No argumentación, sigue un patrón tradicional, pero claro, la encuentro bastante buena. sí, no sigue, exacto, no sigue el patrón tradicional, está más enfocado en otras cosas, pero refleja de cierta manera, y no quiero decir que es una película bíblica, que es una película completamente doctrinal, no, pero cuando uno ve la película, por lo menos se puede dar cuenta de cómo interactúa el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo, la Trinidad. Y cómo actúa también el Espíritu Santo en muchas cosas, ¿no? Yo leí el libro y vi la película también. Obviamente es una Ya. película que te hace llorar porque el drama es tremendo, ¿no? Sí. Claro, el drama es tremendo. Pero la imagen ahí ayuda mucho a comprender un poquitito cómo podría interactuar el Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero ¿cómo nos guía? Sigamos hablando de eso, bueno, ¿cómo nos guía? Hablamos de la iglesia, hablamos De la de las palabra. cosas, de la palabra, pero ¿cómo nos guía? ¿Cómo nos guía el Ahora, Espíritu sin, Santo? sin excluir lo anterior, hay que ir sumando. Es como esto no es como me guía o a través de la iglesia. Y eso Mm, es importante que lo entendamos. Me guía o a través de la palabra, pero no de la iglesia. No, exacto. va sumando. Es como un pulpo, que el Ajá, Espíritu Santo tiene todos estos tentáculos por los que va trabajando en nosotros y no debemos soltar ninguno de ellos. ajá, Entonces, incluyendo lo anterior, sí. miren, aquí estoy con puras Biblias prestadas porque aquí no traje, como ando con la Biblia, estoy de vacaciones en la casa de mi hermano. Eh, Esta es la versión Dios habla hoy, Romanos 9.1. Dice, Ajá. como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Mm, Entonces, ¿cómo? Eh, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacía con la conciencia? ajá. La guía. Es interesante porque un medio muy simple, pero profundo, que utiliza Dios para comenzar a guiarnos es utilizar nuestra conciencia. Mm, Y esto es un tema que debemos aprender también. A veces pensamos, sí, Dios me habla de muchas formas, pero Dios también nos habla a través de nuestra conciencia. ajá. Y tenemos que igual hablar harto tema de esto porque el peligro corre, Dios me habla a través de mi conciencia, entonces ya, me voy a dejar guiar por la conciencia. Sí, pero la conciencia tiene que ser entrenada, Claro. porque la conciencia está en algún punto muerto en cuanto a las verdades bíblicas, pero el ser humano, es lo que dice en Romanos,
Dios le da testimonios a través de su conciencia. O sea, no hay ser humano que no tenga un grado de conciencia en la que Dios esté trabajando en su vida. Y esa Claro. es la voz del Espíritu. Entonces, Ajá. no necesitamos ir tan lejos o espiritualizar tanto la escena para decir cómo nos guía el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a través de la conciencia. Exacto. Claro, sí, sí, sí. No, y es importante porque el cristiano, bueno, de cierta manera cuando nos convertimos, la conciencia nuestra empieza a ser afectada porque obviamente tenemos estos dos mundos, ¿no? El mundo espiritual, el mundo carnal o físico, que como dice también la escritura en Efesios capítulo 6, está en batalla, ¿no? Está peleando contra fuerzas que no son de este mundo, sino que son espirituales. Y cuando pasa eso, pues nuestra conciencia empieza a ser atacada, ¿no? Porque necesitamos empezar a reflexionar, a profundizar para también poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, la conciencia cambia, ¿no? Cuando cuando una persona se convierte, la conciencia empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza en primer lugar, igual puede ser un poquito redundante la palabra, pero viene a ser consciente, realmente consciente de las dos realidades que vive. Hay una dualidad, hay un pensamiento opuesto entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, cuando ya estamos convertidos, obviamente empezamos a enfrentar esa batalla, ¿no? Esa lucha que muchos de nosotros, de cierta manera, vivimos de distinta forma, pero empezamos a enfrentar esa batalla en nuestra conciencia. Y esto no es físico, aunque desencadena también algunas cosas físicas, pero ya no es físico porque está en nuestro interior, hay una batalla, una lucha de poderes, ¿no? Hay una lucha de poderes en nosotros que nos empuja hacia un lugar y que nos jala del otro. Entonces, como siempre estamos como en este tira y afloje, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué decisión tomar? Y a medida que vamos avanzando en la fe, pues uno empieza a tener conciencia, o mayor conciencia también, de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Y fíjate que es buen punto este, porque te comentaba antes de entrar al tiempo aquí, el lunes pasado tuvimos una pequeña reunión con un grupo pequeño también aquí en mi casa y hablamos un poquitito acerca del Espíritu Santo, porque enseñamos, de hecho, el domingo anterior, no el domingo anterior, acerca del Espíritu Santo. Conectados con el Y, Espíritu. exacto, sí, Algo sí, sí, así sí. era. Pues claro, reconéctate con el Espíritu Ah, Santo. eso era. Y la cosa es que hablamos dentro de todo eso de cómo el Espíritu Santo trabaja a diferentes niveles, pero trabaja antes de que nos hagamos cristianos. Antes. También hablamos que trabaja en el momento en que nos hacemos cristianos, en el bautismo, y que continúa trabajando, obviamente, todo el resto de nuestra vida. Pero ahí nos salió la pregunta, ¿no? Nos preguntaron, ¿y cómo es eso de que el Espíritu Santo trabaja antes? Porque la mayoría de nosotros no consideramos que el Espíritu Santo trabaje antes. Pero cuando hablamos a un nivel de conciencia, en que necesitamos estar conscientes de las cosas que hemos hecho mal, por ejemplo, ¿no? Cuando nos arrepentimos, obviamente es porque nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal para atrás, pues, ¿no? No de lo que hemos hecho mal para adelante, porque no sabemos qué vamos a hacer, pero nos arrepentimos de lo que hicimos mal para atrás. Y eso conlleva un llamado a la reflexión, profunda, al arrepentimiento profundo de la culpa que tenemos y de los errores que hemos cometido. Pero ¿cómo llegamos ahí? No llegamos ahí simplemente por un buen deseo. Llegamos ahí porque algo nos ha convencido de que hemos hecho las cosas mal. Algo nos ha convencido de la culpa que tenemos, nos ha convencido de los errores que hemos cometido, de las repercusiones de nuestros errores. Algo nos convenció. Y no fue una persona la que nos hizo convencer eso, porque cuando nos convencemos es que empezamos a mirar muy profundo hacia atrás, ¿no? Claro. Tú y yo, por ejemplo, nos conocemos muy profundo en nuestros pasados, sabemos las cosas que hicimos antes. Entonces, antes de eso hay algo que a uno le mueve en su conciencia, valga la redundancia, a estar consciente de lo que hizo mal y por ende le llama al arrepentimiento. Y ahí es donde el Espíritu Santo está trabajando. Y es súper importante eso para conversarlo también. Ahora, déjame leer una escritura que habla acerca de esto. Y yo tengo aquí mi Biblia en la computadora, en Juan capítulo 16, versículo 8.
Dice así este pasaje, ¿no? Este pasaje está hablando, bueno, es Jesús hablando con los discípulos en ese momento, ¿no? Está hablando con los discípulos y le está hablando acerca del Espíritu Santo especialmente. Y les dice, a propósito del Espíritu Santo, les dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y al juicio. Dice, convencerá al mundo de su error. Obviamente entendemos mundo nosotros como toda la gente, ¿no? Toda la gente. A las personas, claro. Claro. Pero de cierta manera en ese contexto está hablando de la gente que no se ha convertido, del mundo, de la gente del mundo que no es convertida. Porque el cristiano no necesita ser convencido de lo que ya está convencido. Claro. Pero el mundo sí necesita ser convencido de lo que no está bien en él. Entonces, dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, ¿no? Esto es importante, en cuanto al pecado. O sea, el Espíritu vendría y convencería. Ahora, fíjate que estudiando un poquitito la palabra convencer, la palabra convencer viene del griego que se refiere a mostrar la falta. O sea, la palabra convencer es como hacerte consciente, básicamente, de lo que hiciste. Pero específicamente a mostrarte la falta o a poner en manifiesto, o sea, sacar a la luz lo que está en la oscuridad, a condenar y también a reprochar. O sea, el Espíritu Santo viene a uno desde fuera, porque no está dentro ya que no nos hemos convertido, pero viene a uno para convencerlo, hacerle consciente, poner en manifiesto, sacar a la luz, mostrar la falta que uno ha cometido, condenar el pecado que uno ha cometido, reprochar el pecado que uno ha realizado, pero no para dejarte culpable, ¿no? Sino que para más bien movernos a tomar la decisión de arrepentirnos. O sea, el Espíritu Santo viene a convencernos de que hemos metido la pata, con el fin de que haya fe en nosotros por medio de la palabra que hemos estado hablando, por medio de la palabra, porque por la palabra viene la fe, y de esa manera llevarnos también al arrepentimiento. Entonces, antes de convertirnos, el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia, que está llena de pecado, está toda mal ahí, pero el Espíritu Santo trabaja ahí para ayudarnos a ver, oh, metí la pata en esto otro, hice esto, soy culpable, qué sé yo, necesito hacer algo. Entonces el Espíritu Santo nos muestra, nos convence y nos mueve. Nos muestra, nos convence y nos mueve de que tenemos que hacer algo. Entonces, en ese sentido es súper importante considerar cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo nos guía, porque nos guía a la fe, en primer lugar, nos guía a tener fe, nos lleva a tener fe, nos guía al arrepentimiento, pero al arrepentimiento genuino, del cual no hay que arrepentirse, como dice Pablo en Corintios. Sí. Entonces nos guía, nos lleva, nos mueve, por medio del mensaje y por medio de las cosas que hemos estado hablando. Entonces actúa en nuestra conciencia antes de ser cristiano. Pero también actúa cuando ya somos cristianos, ¿no? Porque cuando somos cristianos, ya hablábamos la semana pasada y las anteriores, el Espíritu Santo, como es santo, siempre va a buscar consagrarnos cada vez más a Dios. Entonces, en ese sentido, nos mueve, ¿no? Nos mueve para que cada vez tengamos mucho más santidad en nuestra vida. ¿Qué pensás de eso? Sí. Ahora, por ejemplo, en Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Pablo habla mucho del tema de la conciencia. Sirvo a Dios con limpia conciencia. Hay una parte en el verso 1 de Timoteo 1:19 que dice algo así como que naufragaron. Hay personas cristianos que naufragaron por no hacer caso de su conciencia. Exacto. Entonces, el tema de la conciencia es súper importante. Es muy importante crecer en nuestro entrenamiento de la conciencia, porque es una de las principales formas en que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está guiando. Y esto comienza a funcionar mucho antes de que nos hiciéramos cristianos. O sea, desde pequeño, cuando nuestros padres nos dicen esto es bueno, esto es malo, robar está mal, pegarle a tu hermano está mal, y te empiezan a entrenar, oye, el Espíritu Santo está empezando a trabajar y usa medios tan comunes. Entonces, las personas, algo que debemos entender cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia con las personas, creo que uno de los posibles errores que pudimos haber cometido es pensar que ahora que estamos nosotros
recién ahí el Espíritu Santo está trabajando. Todo lo anterior en tu vida no sirvió, no es nada, no tiene nada que ver con Dios ni con el Espíritu Santo. Exacto. Y esto es una falta de respeto tremenda a Dios. Porque Dios está trabajando con cada ser humano. Desde el que se dice ateo, el que se dice que adora a Belcebú, hasta el que es más creyente y que no es de nuestra, a lo mejor, simpatía congregacional. Ajá. Con todos está trabajando el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, cuando yo busco personas para estudiar la Biblia, algo que debo hacer también es ser respetuoso. Sí. No solamente se trata de trabajar en ellos, se trata de trabajar también yo en mi vida, orar, ayunar para ver Dios, en qué punto está esta persona con quien estoy estudiando la Biblia, cuánto de Dios, en qué área Dios ha trabajado para reconocerlo ya y decir, bueno, exacto, de aquí para acá vamos a seguir trabajando. Pero exacto, no podemos ser arrogantes de pensar de que ahora que esta persona se está juntando conmigo, entonces ahora le voy a enseñar lo que es tener una relación con Dios. ¿Cuántas veces personas han orado a Dios y Dios les ha respondido y han tenido experiencias espirituales? Y eso, debo decir, no, todo es del diablo, nada tiene que ver con Dios. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención eso cuando llegamos a la iglesia. Bueno, primero que llegó yo, pero yo traigo un pasado evangélico. Ajá. Y honestamente, estoy consciente de eso, que mucho de lo que Dios me enseñó y que me sirve para vivir mi vida como discípulo, yo no lo aprendí siendo parte de la Iglesia de Cristo Internacional. Ajá. Se fue entrenado desde niño a amar la Biblia, a hacer otras cosas. Claro, y hubo cosas en mi vida que al final terminé yéndome y después Dios tomó los medios para que llegara. Pero algo que nos llamaba la atención era como eso de, no, pero es que tú, todo lo que viviste era del diablo. Así que si ahora quieres conocer a Dios, empieza ahora que te juntas conmigo, ahora solamente ahora estás conociendo a Dios. Eso, ¿por qué lo recalco? Porque estudiar la Biblia con las personas con esa actitud es negar lo que estamos tratando de hacer. Es una falta de respeto al Dios que ama a cada ser humano y que está trabajando desde la eternidad para guiar a cada uno de nosotros a Cristo. Dios, mucho antes de que yo me hiciera o conociera a un cristiano genuino, Dios ya estaba trabajando en mí. Mucho antes de que personas conozcan nuestra iglesia, Dios ya ha estado trabajando con ellos y debemos ser respetuosos con eso y ser lo suficientemente espirituales para distinguir ya. ¿Y cuál es el punto en que voy a edificarlo y voy a guiarlo, a acercarlo más a Cristo todavía? Y esa es la labor nuestra. Entonces, y es interesante porque cuando empezaron a estudiar la Biblia conmigo, ahí se cumplen las dos partes de lo que hemos visto anteriormente. Aparecieron hermanos, discípulos, la iglesia, y comenzaron a estudiar la Biblia conmigo y empezaron a utilizar las escrituras. Y por medio de ese medio, valga la redundancia, Dios comenzó a despertar mi conciencia y tomé conciencia de muchas cosas que yo estaba haciendo mal, que necesitaba a Cristo, aunque yo ya lo sabía. Yo sabía que estaba condenado y que si me moría me iba al infierno. Para mí eso no era... eso yo lo tenía claro antes de conocer a cualquier discípulo. Claro. Pero me entrenaron, enseñaron mi conciencia, me enseñaron a tener fe, me enseñaron de Jesús. Y aprendí muchísimo. Y eso fue lo que me impactó, como, wow, cortó mi corazón. Los estudios bíblicos, me acuerdo, el primer estudio es yo sé los planes que tengo para ustedes. A mí me impactó profundamente cuando me citaban las escrituras. Pero eso despertó mi conciencia y me hizo buscar arrepentirme, buscar tener una actitud correcta con Dios. Entonces, todo es un complemento. Y todo esto es la obra del Espíritu Santo en mí. Y en otro. Claro. No, y tenés razón. En realidad, probablemente por ignorancia teológica o por arrogancia, pues en realidad podemos utilizar muchas palabras, ¿no? Para referirnos a los errores que hemos cometido anteriormente, porque esta idea de ser la única iglesia, de predominar por sobre todos los demás, creo yo que ha sido motivado primero por la ignorancia, motivado también por la arrogancia o el orgullo, y bueno, por diferentes razones. Y aún con eso, fíjate que aún con eso, y con todo el trasfondo que tenemos,
que es un trasfondo rico, porque nuestra iglesia tiene un trasfondo rico, es sumamente emocionante, y a lo mejor en alguna oportunidad podamos hablar también de la historia de nuestra iglesia, que no nace en Boston, que no nace en Estados Unidos, porque nuestra iglesia no nace ahí, ¿no? Se ha corrido la voz de que ahí nació la iglesia. No, la iglesia nació en Un año Hechos, antes. pues no, y mucho O más. tiempo atrás, y no viene de la sala de una familia donde se reunieron algunos personajes a conversar, tampoco viene de ahí. Nuestra iglesia nació muchísimo, muchísimo tiempo antes. Entonces, esa arrogancia farisea también que muchas veces hemos tenido, y yo me hago cargo de esto porque soy parte de estas mismas cosas, en algún momento también fue así, también lo creí así, por ignorancia, por arrogancia u orgullo, o por diferentes situaciones, creímos en algún momento, y lo digo desde mi punto de vista, que éramos la única iglesia y que el que no estaba con nosotros, pues no estaba, se iba al infierno. Y obviamente hoy en día, pues después de muchos años de estar en la congregación, de estar en la iglesia, de estudiar la Biblia, con personas que tienen otro trasfondo religioso, de estudiar la Biblia personalmente, de orar, de buscar, de ver, pues uno se va dando cuenta de que en realidad la iglesia es una sola, pero nuestra iglesia no es la única iglesia, sino que la iglesia es una sola, pero nuestra iglesia es una iglesia. Entonces es bien importante considerar eso, porque el Espíritu Santo va guiando a todas las personas, y no quiero decir con esto que todos son parte de la iglesia, no es lo mismo. Claro. No todos son parte de la iglesia. Hay una iglesia, Efesios habla acerca de los pilares de la iglesia, pero no todos son parte de esa iglesia, independiente de que vayan a algún grupo religioso, cristiano, evangélico, de distinta denominación, no todos somos parte de la iglesia. Sin embargo, los que somos parte de la iglesia hemos sido convencidos por el Espíritu Santo aún antes de estar en la iglesia. Entonces es importante considerar esto porque nosotros necesitamos siempre ir creciendo en la búsqueda de Dios principalmente, ir creciendo en la humildad para reconocer que Dios está por encima de nosotros, por encima de nuestro pensamiento teológico, por encima de la reputación que tenemos como iglesia, por encima de nuestras herramientas que utilizamos, por encima de todo. Dios está por encima y puede hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, en el momento que se le ocurra. Él es Dios, pues Él puede mover a una persona atea a creer gracias a la influencia de su Espíritu Santo por medio del mensaje. Entonces, es bien importante considerar esto, ¿no? Considerar lo que Dios hace a través del mensaje. Por ejemplo, hay muchos personajes ateos, ¿no? Que se han convertido al cristianismo debido a la abundante evidencia que hay. Y el Espíritu Santo trabaja en ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, a Lee Strobel. No sé si tú alguna vez has escuchado hablar de Lee Strobel. Sí, tiene muchos buenos libros. Claro, exacto, tiene buenos libros y una película incluso de su vida. Y bueno, él va mostrando, ¿no? Cómo era un ateo. Y la verdad es que su familia, su esposa, no era una creyente, pero en un momento el Espíritu Santo la movió a creer y después, por la influencia del Espíritu Santo en ella, este hombre ateo llegó a creer. Pero no es que llegó a creer de un día para otro, él tuvo que investigar, porque si tú lees los libros que ha escrito, son trabajos periodísticos, ha hecho investigaciones. Básicamente ha sometido a juicio lo que dice la Biblia versus lo que él estaba encontrando en la entrevista. Y llegó a creer. Entonces el Espíritu Santo convence a las personas antes de ser cristianas, y cuando somos cristianos nos va guiando en el camino correcto. Y mientras caminamos con Dios, ya sea en nuestra iglesia o en nuestra denominación o en otra, el Espíritu Santo está trabajando igual. Ahora, hay que entender que eso no quiere decir, y lo repito de nuevo solo para que no hayan malos entendidos, eso no quiere decir que debido a que el Espíritu Santo está trabajando en una persona en otra congregación, esa persona es miembro de la iglesia. Porque aún yo me atrevería a decir que en nuestra iglesia hay personas que pueden haberse bautizado o que puedan en algún momento tener fe, o a lo mejor se han metido al agua, pero no son cristianas. Yo me atrevería a decir que hay personas que de pronto van, pero no son. Entonces, es muy importante también considerarlo. Después de haber estudiado con personas que no son miembros de nuestra congregación, por ejemplo, que se han convertido en otras congregaciones y han venido a la iglesia, después de estudiar con ellos, pues uno se da cuenta que el Espíritu Santo ha trabajado de una manera profunda, intensa, y probablemente les falta hacer algunas cosas que dice la Biblia.
obviamente, muchos. Pero ahí está también el trabajo que tú decías, pues, ¿no? Trabajar para ayudar a las personas a descubrir cómo es que la Biblia enseña que uno debe convertirse, no como las personas lo dicen. Entonces, el Espíritu Santo trabaja mucho. Y saludemos nomás, saludemos a los que se están conectando. Tenemos varias personas conectadas ahora aquí en el Face, así que un abrazo grande para todos. Bienvenidos también al conversatorio. Pueden poner sus preguntas ahí o sus opiniones y podemos conversar aquí un poquitito también sobre eso, así que bienvenidos a todos. Sí. ¿Te acuerdas, aunque parezca raro, te acuerdas la conversación que tuvo Pablo en Atenas con los filósofos? Sí. Y a veces uno no presta mucha atención, y Pablo dice, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, tal como alguno de sus propios poetas dijo, o filósofos dijo, porque somos linaje suyo. ¿Cómo en Dios vivimos? Ustedes, paganos, y yo, judío, en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Entonces, ¿cuál es el punto? No estoy diciendo que Pablo no estaba diciendo, ustedes ya están bien, son salvos aunque sean paganos. Claro. Porque por algo les estaba llevando a Cristo, estaba buscando puntos en común para llevarlos a Cristo, a que se convirtieran y encontraran a Cristo. Pero por otro lado, Pablo también parte reconociendo que Dios estaba trabajando aún en esos paganos, idólatras como era Atenas, desde mucho antes ya estaba trabajando. Por supuesto, claro. Y eso es lo que tenemos que luchar nosotros por aprender a distinguir. Las personas, Dios trabaja aún mucho antes de que conozcan a Cristo. Y nuestro deber es llevarlos a que conozcan a Cristo. Y si lo conocen a media, ayudarlos a que lo conozcan a media. Y aún si alguien me enseña cosas que yo me doy cuenta que yo estoy aprendiendo a medias de Cristo en un área, tengo que dejarme guiar por esta persona. Sí. Porque no es que todo lo entendamos nosotros como discípulos, no es que somos la perfección y estamos guiando a la gente a la perfección. Claro. No, ninguno de nosotros, de hecho, podría decir somos perfectos. Por eso la arrogancia es tremenda, ¿no? La arrogancia religiosa y todas estas cosas que de repente uno puede inconscientemente. Por eso el Espíritu trabaja en la conciencia, ¿no? Trabaja en la conciencia para ayudarnos a convencernos del error. Pero es importante, David, y todos los que nos están escuchando también, considerar que el Espíritu sí trabaja en las personas que no están en la congregación nuestra y que necesitan ser convencidas. Y ahora, el Espíritu trabaja por medio de nosotros también para ayudar a esas personas que no están convertidas a convertirse. Entonces hay que tener mucha humildad, hermano. Yo creo que aquí el tema central es tener mucha humildad para reconocer que no somos nosotros los autores o los principales actores en la conversión de alguien, sino que es Dios. Somos invitados, ¿no? Somos invitados al trabajo de Dios, pero es Él que está haciendo su trabajo. Exacto, Él está trabajando por medio tuyo, por medio mío, por medio de los predicadores en diferentes lugares del mundo, en las iglesias, en todos lados, está trabajando por medio de los libros que escriben los maestros de la iglesia, por medio de toda esta influencia, trabaja el Espíritu Santo. Y es tan tremendo, porque incluso yo diría que el trabajo del Espíritu Santo es algo abrumador. A mí me abruma pensar, yo no logro, tengo una cabeza muy pequeña, ¿no? Como para poder entender todo eso. Todo eso enorme universo que tiene que llevar adelante. Exacto, es demasiado. Entonces, lo que nos resta a nosotros es dejarnos guiar por el Espíritu, pero no trabajar solos, ¿no? Eso es lo que decíamos la semana pasada. Necesitamos este equipo espiritual de hermanos que están con nosotros siempre discipulando o mentoreando, depende cómo le llamemos en el lugar en que estemos, o dirigiendo o pastoreando, pues dejarnos llevar también por eso, siempre escudriñando y buscando que la Biblia sea la que nos convenza, ¿no? Entonces, eso es súper importante. A mí me gusta mucho un ejemplo que usó el profesor Austin, ¿tú lo conoces? Sí, sí. Hablando en vida de Cristo, no sé si es uno o dos, citaba esa escritura que dice que Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces le decía, me ayuda tanto entender que Dios está trabajando. Esto es como que yo soy como un niño chico
Ajá. O dijo que desperté y de repente estaba escuchando martillazos, serruchos, golpes, clavos. Desperté. Oh, mi papá está trabajando, pero está trabajando desde hace rato. Claro. Y yo vengo y despierto y, papá, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy haciendo esto, estoy trabajando en esto. Ajá. ¿Te puedo ayudar en algo? Y el papá te mira y te dice, bueno, ¿y qué me va a ayudar este chicoco? Pero quiere que tú trabajes con él. Pero Claro. este trabajo es de él. Exacto. Y tú ven y Dios te dice, ya, hace esto, no sé, endereza los clavos. O hace Sí. esto, mídeme, anótame Ujú. aquí los centímetros. Ajá. Yo estoy ayudando a mi papá, pero la verdad es que él no me necesita a mí en este trabajo. Mm. Sí. Porque este trabajo es de él. Ahora, por misericordia, porque él quiere que yo participe y me quiere bendecir, es que me invita a trabajar. Mm. Pero este es el trabajo de él y él está trabajando desde la eternidad Mm. en cada uno de nosotros. Planeó cosas. Dios ha escogido el tiempo y el lugar para que Ah. vivan. O sea, Dios Mm. desde la eternidad comenzó a trabajar con cada ser humano. Mm. Así que Él está trabajando mucho antes de que yo empezara y conociera personas y las llevara a Cristo. Y me Mm. ayuda mucho ese ejemplo porque me quita la carga de pensar que este es mi trabajo. Yo no soy Dios. Yo no soy Claro. el Espíritu Santo. Pero sí Exacto. Él quiere usarme y me Exacto. invita a trabajar con Él. Pero cuidado, que no crea yo que este trabajo es mío. Sí. Y eso No, me ayuda, claro, eso. muchísimo a verlo así. Sí, y es súper bueno porque también eso, si eso lo llevamos a lo que Pablo habla, por ejemplo, acerca del cuerpo, ¿no? Él dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero también dice que cada parte del cuerpo tiene una actividad propia, ¿no? En Efesios capítulo 4, por ejemplo, él dice que tenemos una actividad propia y cuando esas actividades que cada uno tiene se ponen en desarrollo, pues el cuerpo va creciendo, la iglesia va creciendo. Entonces, nuestra actividad dentro del cuerpo también responde al don o a los dones que Dios también ha repartido sobre nosotros, ¿no? Que nos ha dado, porque el Espíritu Santo también nos ha entregado un don, algo que nosotros podemos utilizar para edificación del reino. Pero al mismo tiempo, eso que hacemos en el reino, eso que hacemos en la iglesia, también contribuye a la edificación de otras personas. Por ejemplo, en el contexto de la iglesia, porque ya hemos hablado de que la iglesia es el plan de Dios, no hay otra cosa. El cristiano se desarrolla en la iglesia, no se desarrolla individualmente. El Espíritu Santo trabaja desde antes, pero trabaja por medio de la iglesia, trabaja por medio de la palabra principalmente, pero trabaja como equipo. Entonces va desarrollando esa convicción en nosotros para que nos convirtamos. Pero esa parte que nosotros tenemos en el cuerpo es que debemos ponerla en práctica, ¿no? Cuando el cristiano no pone en práctica el don que ha recibido, el Espíritu Santo no puede desarrollarse, no puede desarrollar, creo yo, y puedo estar equivocado, pero creo que el Espíritu Santo no puede desarrollar con tanta fuerza todo lo que podría hacer en ese cristiano involucrado con el cuerpo entero. Entonces, y esto nos lleva también a pensar en la importancia, por ejemplo, de la vida evangelística. Porque el Espíritu Santo trabaja en las personas, pero se requiere que alguien también entregue el mensaje. La carta a los romanos habla de esto, ¿no? Dice que, ¿y quién va a ser el que lleva el mensaje? ¿Quién va a hablar del mensaje a las personas? Entonces es importante también que cada uno de nosotros tengamos tanta sensibilidad, que seamos muy sensibles a la guía del Espíritu Santo. Eso implica estar llenos del Espíritu Santo, como veíamos la semana pasada también. Dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos controle, nos guíe. Pero estar tan sensible a la guía para también ser usados por Dios en arreglar ese clavito que está chueco, como tú decías, en darle al martillo, en pulir la madera, qué sé yo. La parte que Dios nos puso a nosotros en el cuerpo, pues tenemos que hacerla. Y ¿Sí? esa parte también ayuda en la evangelización. Y uno puede decir, pero ¿cómo eso? Pero claro que sí, por ejemplo, hablamos del servicio de domingo. El coro, las canciones, las personas que cantan ahí, son personas que yo creo están llenas del Espíritu Santo y están sirviendo a Dios. Pero la influencia del Espíritu Santo por medio de las canciones, por ejemplo, hacia la congregación y hacia las personas que no son cristianas, es tremenda. Por eso la adoración es tan importante al momento de reunirnos todos juntos el domingo o entre semanas. Entonces, Dios actúa en esas personas por medio del Espíritu Santo para influenciar a esta gente que está de visita y para influenciar al cristiano a conectarse más. Pero no solo ahí, actúa en el predicador itinerante, ese que anda, por ejemplo, compartiendo su fe con otras personas, que va con otra persona a compartir la fe en la calle, por ejemplo.
Pues Dios actúa por medio de su Espíritu Santo para convencer a esas personas que están escuchando el mensaje de que están equivocados y que tienen que convertirse. Dios trabaja por medio del Espíritu Santo cuando un par de padres cristianos empiezan a hablar con sus hijos, por ejemplo, a discipular a sus hijos. Entonces el Espíritu Santo trabaja de tal manera que nosotros no alcanzamos a comprender, a mirar, a ver todo lo que Él hace, pero hace maravillas. Entonces yo digo, me abruma porque realmente empiezo a pensar cómo el Espíritu Santo puede actuar por medio de personas como nosotros. El apóstol Pablo dice, ¿no? Básicamente dice que somos lo peor del mundo, que estamos llenos de problemas, somos gente deteriorada. Y ¿cómo se llama? Gordon Ferguson, uno de los maestros también de la iglesia, en uno de sus libros menciona que el mejor de nosotros es un desastre. Me gusta esta frase. Y es verdad. El Entonces, mejor de nosotros es un desastre. El Espíritu Santo es capaz de trabajar sin prejuicio en nosotros que somos un desastre para ayudar a personas que también son un desastre a convertirse al cristianismo. Entonces, wow, es una cosa tremenda. No sé si nos salimos del tema, pero me abruma un poco pensar en todo esto. Hay harto tema en esto de la conciencia, que el Espíritu Santo habla, enseña, dirige a través de nuestra conciencia. Ahora, también hay harto tema porque también nuestra conciencia tiene que ser educada y reeducada. Exacto. Por ejemplo, yo de la iglesia donde nosotros veníamos cuando pequeños, se enseñaba, por ejemplo, que la mujer se pintara era pecado, que la mujer usara pantalón era pecado. Y la gente no lo hace porque por amor a Dios, entonces empieza a recibir todo un tipo de enseñanza, pero después no va a la Biblia y es como, ¿de dónde salió esta idea? O sea, yo hasta tengo una anécdota. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la Biblia, me acuerdo que nos juntábamos todos los días y un chico, los solteros, básicamente me demoré como 1 año y medio, 2 años en convertirme. Estudié la Biblia una vez, les pedí que por favor me dejaran tranquilo después, me enojé, después empecé a investigar por mi propia cuenta y después volví y empecé a estudiar la Biblia de nuevo. Y ahí ya fue para bautizarme. Pero ya en esos lapsos nos juntábamos todos los días y estábamos, íbamos a compartir la fe. Yo empecé a compartir la fe antes incluso de bautizarme. Ya me bautizaron y fin de semana hay una reunión de discípulos, me dijeron. Y como sabía, me invitaron, aún sabiendo que yo tenía un pasado evangélico, pero no era solo evangélico, también después me descarrié y fui al mundo y hice otras cosas. Pero voy a la reunión yo pensando que iba a ser un tiempo de soltero, y entro y hay una fiesta, luces, punchy, hermanos bailando, todos bailando por todos lados. Y para mí eso fue tan terrible. Sí, me imagino. Porque en la iglesia, donde, no es que yo no bailara, yo cuando ya no era discípulo, yo bailé y participé y fui en muchos lugares que no eran para nada, eran buenos. Pero era como, en mi cabeza, en mi conciencia, era como, cristiano, música del mundo, no, está mal, esto es pecado. Y me enojé. Y me acuerdo que ahí conversando me llamaron al lado, el chico que estudió la Biblia conmigo y todo, ahí con toda su paciencia. Dije, pero ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Y ustedes dónde me metieron? Si eran cristianos, ¿por qué no me dijeron que practicaban estas cosas? Esto está mal. Me acuerdo que me dice, mira, si te muestro una escritura que habla de una fiesta y de baile, que es una escritura positiva, ¿tú lo aceptarías entonces? ¿Que no es pecado? Ya, bueno, y fue la escritura, me mostró esta escritura en el contexto del padre y el hijo pródigo. Y dice, y al escuchar la música, y comenzaron la fiesta, y me decía, oye, pero ¿tú piensas que eso es una fiesta entre cristianos? Eso es una fiesta judía. Lo que pasa es que cada cultura tiene su forma de celebrar. Le decía, pero mira aquí, mira los solteros. Todos se cuidan, no hay alcohol. Exacto. Cuidan la pureza. Dime, ¿qué de pecado hay aquí? Pero hacer fiesta en sí no es pecado. Ajá. Y era como, y ese para mí fue un clip, fue como, interesante. No lo estaba entendiendo. Claro, y ahí entendí como, hay muchas cosas que uno tiene que reeducar, porque trae un pasado donde uno incluso dice, no, estas cosas son pecados. Bíblicamente no son pecados. Ajá. Y uno dice, por otro lado, estas cosas no son pecados, y dice, oye, la Biblia dice que esto es algo serio. Está todo el mundo al revés, tengo mi conciencia, la tengo, aunque funcionó, parcialmente me ayudó, tiene que ser reeducada con la Biblia, con otros cristianos maduros,
en situaciones Exacto. más difíciles. Pero aún así, Dios guía a través de nuestra conciencia. Exacto. Pero nuestra conciencia tiene que ser educada con la Biblia y con hermanos espirituales que nos sepan enseñar, que nos sepan guiar. Amén. No, es súper importante. Y antes de tocar un punto, quiero, bueno, saludar nuevamente a todos los que se están conectando. Para nosotros siempre es un honor, ¿no? Poder recibir a nuestros hermanos y a los amigos que se conectan. Sí. Pero me estaba fijando que hoy día tenemos dentro de la lista a nuestro hermano Steve Kinnard. Así que bienvenido, Steve. Lamentamos que esto no sea en inglés, pero te mandamos un saludo de acá. Así que un abrazo grande para ti. Steve Kinnard nos está mirando también aquí en el conversatorio, bienvenido. Y bienvenido a todos los que se han conectado, ¿no? Y algo que nos sentimos muy honrados de que esté con nosotros esta mañana, visitando también, ¿no? Algo que te quería comentar, y también a todos los que nos están viendo, ya que estamos hablando de la conciencia, hablamos desde la primera vez que empezamos a conversar sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu es santo. Dijimos, el Espíritu es santo. Y si es santo, siempre nos va a conducir también hacia la santidad. No nos va a conducir hacia el error, porque el Espíritu viene a convencernos del error para sacarnos del error. Entonces, como es santo, siempre nos va a convencer y nos va a guiar a los santos. Ahora, estabas hablando de la conciencia, ¿no? Mientras más conscientes los cristianos somos de que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, más debemos trabajar para entrenar nuestras mentes, como tú decías, más debemos trabajar junto con el Espíritu Santo para que nuestras vidas sean más santas. Eso implica que cada día nosotros necesitamos esforzarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos vaya convenciendo de las cosas que hacemos mal, porque todos nosotros metemos la pata, nos equivocamos mucho. De hecho, la carta de Santiago dice, ¿no? Por ahí por el capítulo 3, nos equivocamos mucho, todos nosotros cometemos muchos errores. Sí. Esto no es para decir yo soy mejor que el otro, no. Todos estamos en un proceso de santificación, porque el Espíritu Santo nos está tratando y nos está trabajando de adentro hacia afuera, como decía Douglas Jacobi también en uno de sus libros, de adentro hacia afuera. Pero debemos nosotros ser muy sensibles al trabajo del Espíritu Santo. Esto implica estar todo el tiempo conectado con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Está trabajando en nosotros para que seamos conscientes de lo que estamos por hacer mal, para que no lo hagamos mal, sino que para que lo hagamos bien, para que estemos conscientes de las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Por ejemplo, anoche hubo una situación difícil en mi casa con los niños, están creciendo, están en una edad un poco diferente, ya están más preadolescentes, así que tú imaginarás lo que se empieza a vivir ahí, de niñitos pequeñitos a preadolescentes, están en el medio, ¿no? En esa etapa difícil que todos nosotros hemos vivido. Pero hay cosas que me afectan emocionalmente de algunas respuestas de ellos, entonces responden y me afecta, me duele, y en otras ocasiones me enoja. Pues y algunas veces esa reacción en mí, si no fuera cristiano, creo yo que reaccionaría de una mala manera, peor de lo que reacciono ahora. Pero como el Espíritu Santo está en mí y vive, y yo estoy consciente de que está en mí, pues ahora yo puedo luchar contra mis emociones negativas, puedo luchar contra esos deseos de tener ira, por ejemplo, ¿no? Los deseos de estar enojadísimo, de querer golpear o de querer gritar o de querer hacer algo agresivo. Entonces el Espíritu Santo me va mostrando, hey, para, detente. Las cosas no son como las quieres hacer, tienes que hacerlas como acá. Y me recuerda a escrituras, por ejemplo, el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Sí. ¿Me entendés? El Espíritu Santo está trabajando de una manera sumamente activa en nosotros, pero debemos ser sensibles a lo que Él hace, a lo que Él dice. Entonces yo no puedo ser un cristiano que no crece. No puedo ser un cristiano que no madura en el tiempo. Debo crecer y debo madurar, pero voy a hacerlo a medida que conscientemente decido también que el Espíritu Santo siga trabajando en mí, llenarme del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu se desarrolle. No se va a desarrollar a lo mejor de un día para otro, pero depende también del trabajo constante que yo hago con el Espíritu Santo para que Él trabaje y ya cambie al viejo hombre y lo transforme en alguien nuevo. Entonces esa conciencia, David, y amigos que nos escuchan, es tan importante considerar. Nuestra conciencia debe ser reentrenada, o quizá entrenada, no sé cuál será el mejor término, pero entrenada o reentrenada en la santidad. Debemos ser santos.
como Dios es santo. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, y la santidad tiene forma, en este caso, que es la imagen de Cristo. Uh-huh. Entonces, no es una santidad religiosa de abstenernos solamente del mal por querer abstenernos del mal, sino que es transformación a la imagen de Cristo, transformación a la imagen de Cristo. Mientras más me parezco a Cristo, se está cumpliendo a cabalidad la obra del Espíritu en mí. Y es ir creciendo, porque hay cosas que uno piensa que están tan bien hechas que uno las hace bien, no sé, el celo por Dios, ser radical, pero después uno se da cuenta y es como, pero esto no está tan bien, porque esto ni siquiera está motivado por el amor, es un celo humano. Es como, esto tengo que cambiarlo, tengo que crecer en esta área, tengo que reeducar de nuevo mis hábitos. Ajá. En ciertos aspectos que yo pensaba que ya estaban crecidos como cristianos. Pero ese es un proceso que vamos a vivir constantemente de aquí hasta que nos vamos con Dios. Exacto. Y fíjate que Sandra Monsalve, una hermana de allá de Santiago, ¿no? Menciona ahí una palabra que es la palabra, tal vez la palabra adecuada, que la acabas de mencionar. Reeducar. O sea, el ser humano tiene que ser reeducado. Nosotros necesitamos la reeducación porque hemos sido mal educados. El mundo nos maleducó. Incluso nuestros padres no cristianos nos maleducaron. Las culturas académicas nos han maleducado. Pero honestamente necesitamos la reeducación y esa reeducación la hace Dios por medio de su Espíritu Santo trabajando en el cristiano y por medio de todas estas influencias que hemos hablado, principalmente por la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda en convencernos. Y en todo lo demás, de ahí viene, ¿no? El reeducar nuestra manera de pensar, como dice Pablo también en Romanos, no se amolden al mundo actual, sino se transformado en la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios. Entonces, nuestra mente debe ser reeducada, nuestra conciencia tiene que reeducarse. Necesitamos empezar de cero. Como en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 1, Jesús se sentó y abrió la boca para hablar a sus discípulos. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Lo escucharon y empezaron a ser reeducados desde ahí. Dichosos son ustedes. ¿Cuándo qué? Cuando pasen por todas las barbaridades. O sea, hay una reeducación. Todo completamente diferente. Y algo que mencionaste, y ya estamos por terminar prácticamente el conversatorio de hoy, pero hablaste de ser radicales. Fíjate que este es un término que acunó la iglesia durante mucho tiempo, ¿no? Hay que ser radicales, hay que ser radicales. Y obviamente todos nosotros queríamos ser radicales y queremos ser radicales. Yo quiero ser un cristiano radical. Pero, ¿qué significa ser radical cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros? El Espíritu Santo es radical. Él es radical. Jesús es radical. Dios es radical. Pero radical, ¿a qué se refiere? A tener raíces profundas en algo. Entonces, muchos de nosotros, y con esto quiero terminar, no quiero seguir dándole vueltas para que no ocupemos el tiempo de la gente, pero ser radical tiene más que ver con responder a las convicciones que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, más que responder a las convicciones que otros seres humanos han puesto en nosotros, porque nosotros hemos dicho algunas veces, no, hay que ser radical, pero ¿de dónde viene? ¿Qué radicalidad? Básicamente lo radical que tenemos, muchos de nosotros hemos tenido, más bien viene de otras personas. No, es que ese hermano es radical, yo voy a ser como él. No tenemos que ser como el hermano, tenemos que ser como Jesucristo y imitar las cosas buenas sí que hay ahí, ¿no? En el hermano. Pero ser radical implica, en mi opinión ahorita que estamos hablando del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo y estar completamente motivados por el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Como dice, hay una escritura en Efesios que dice que la imagen de Cristo, o que Cristo, o el amor de Cristo, es Efesios 4 por ahí, sea la raíz y el cimiento de todo lo que ustedes hacen. Que sea la raíz. Si queremos ser radicales, empecemos con ser radicales en amar. Ajá. ¿Qué tanto estoy llamando? Que de verdad, cada cosa que yo hago está motivada por el amor hacia otro y por el amor a Dios. Por el amor a Dios. Si queremos ser radicales, empecemos por decir, de verdad soy radical en cómo amo a Dios en mi vida personal, donde nadie me ve. De verdad soy radical. Cada cosa que hago está motivada por el amor a mi hermano. Porque a veces somos tan celosos
por los pecados ajenos, pero con los míos no lo soy. Y esto es hipocresía. Ahí no soy radical, soy un hipócrita. Amén. Si queremos empezar por ser radicales, primero vayamos a qué significa la palabra radical. Busquemos en la escritura qué significa y seamos radicales en amar, que es lo primero, el camino más excelente, ¿no? Exacto, sí. Sí, es cierto. Bueno, es verdad todo lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, creemos que es verdad porque pensamos que estamos basándonos en la Biblia y obviamente la única verdad la tiene Jesucristo, el que se merece toda honra y gloria en todo lo que hacemos. Pero gracias, y aquí nos comentan Elizabeth Mamani dice, porque la palabra de Dios nos educa. Mirá, claro, la palabra de Dios nos educa, corrige, reprende para hacernos hombres de Dios. Y eso es cierto. Bueno, y ese es el punto. Adelante. No te decía, porque ese es el punto. Esa escritura es muy buena. Sí. Ese es el punto. Sí. Pero bueno, gracias, David, por conectarte aún en vacaciones y por... Es un placer. Gracias a tu familia también ahí que está, porque sé que estás con tu hermano, con tu familia, pero gracias a ellos también por prestarte un ratito acá al conversatorio. Gracias a todos los que se conectaron hoy día. Siempre es agradable pues tenerlos aquí en línea, mirar sus comentarios y también saber que nos están visitando. Por favor, pongan sus comentarios ahí en el chat y pregúntenos cosas para poder hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos a estar conversando de esto la semana que viene, Dios primero, y vamos a estar hablando un poquito más acerca de cómo Él actúa en nuestra vida. Gracias especialmente a todos los que se conectaron. Una honra para nosotros tenerlos acá, nos sentimos muy honrados de contar con cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son especiales para Dios. Y bueno, un abrazo grande, que tengan una buena semana, ¿no? Y nos vemos el próximo lunes, si Dios permite. Nos vemos, Dios mediante. Abrazo a todos, bendiciones, que estén bien. Chao, chao. Gracias.